El peligro de las falsas enseñanzas. Las escrituras siempre afirman que Dios es verdad. Dios es verdad. Dios siempre dice la verdad. Nosotros los hombres, por naturaleza, somos mentirosos. Uno de 7 pecados que Dios aborrece, mis amados. Pero la Biblia afirma acerca de Dios que Dios no es hombre para que mienta. Él no es como nosotros, mis amados hermanos. Siempre dice la verdad. Es más, Jesús dijo del Padre que tu palabra es verdad. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo también acerca del Espíritu Santo. Le llamó el Espíritu de verdad. El Espíritu que nos guía a nosotros a toda verdad. En cambio, las Escrituras también afirman que Satanás es el padre de la mentira. O sea, decir eso acerca de Satanás significa que Satanás es como el que engendró la mentira. Él es el padre de la maldad, de la mentira, perdón. Y dice la Biblia también que Satanás es un mentiroso desde el principio. Satanás no solo es un mentiroso, sino que su especialidad es la de engañar a la humanidad. Cuando él sea lanzado en el lago de fuego, la Biblia lo describe como el que engañaba a las naciones, mis amados, poniendo en la mente de los hombres el ir a guerras y todas esas cosas. Ahora, yo me acuerdo que mi pastor, Eugenio González, que ya está con el Señor, él siempre decía que la mejor mentira es la que se parece más a la verdad. Y yo creo que eso es una tremenda declaración, muy verdadera. Y Satanás es un experto usando medias verdades para engañar a la humanidad. ¿Recuerdan la astucia de Satanás en el jardín de el Edén? Cuando Eva le dijo que Dios les había dicho que el día que comieran del fruto de ese árbol iban a morir enseguida. Satanás comenzó a sembrar dudas en Eva, diciéndole con qué ha dicho. Ay, déjeme ver si lo puedo decir bien ahora. Con que Dios ha dicho que si comieres de ese fruto vas a morir. No vas a morir, sino que Dios sabe que en el momento que tú comas de ese fruto, vas a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Sabían ustedes que ese día Satanás le dijo a Eva una media verdad? Una media verdad. Porque a partir de ese evento en el cual Adán y Eva comieron de ese fruto, es cierto que ellos conocían el bien y el mal. El único problema es que por el resto de sus vidas naturales tuvieron que vivir tratando de hacer el bien y evitando de hacer el mal. Eso es un tremendo engaño de Satanás, porque esa no era la forma que Dios quería que Adán y Eva vivieran, mis amados. Lo que logró Satanás ese día fue de engañar a Eva con una media verdad para convertirlos a ellos en pecadores, apartados de la gloria de Dios, y les produjo la muerte espiritual de sus vidas. Ahora, desde el día que sucedió eso en el jardín del Edén, en la eternidad pasada, cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios, ha existido una batalla inmensa
entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Satanás, mis amados, no solo miente, no solo engaña, no solo pervierte, tergiversa, distorsiona y corrompe la verdad, sino que también Satanás encubre la verdad de los hombres. Pablo lo dijo aquí bien claro en 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dijo Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Él le encubre? Le pone blinders, le pone una espesa nube delante de los ojos de los hombres para que no puedan conocer la verdad. Ahora, el pueblo de Israel, bajo el antiguo pacto, muchas veces en su historia se rebelaba contra Dios. Y esto fue debido a los falsos profetas que le decían al pueblo de Israel lo opuesto a lo que Dios les decía. El pueblo de Dios en el nuevo pacto, me refiero a la iglesia, sufre de un mal muy parecido. El engaño de los falsos maestros. Ese es nuestro mal, mis amados hermanos. A través de los siglos, el pueblo de Dios ha tenido que atravesar un mar de mentiras que ha tenido efectos devastadores en la vida de los creyentes. Y en estos últimos tiempos, el engaño ha llegado a su máximo. La mayoría de los cristianos de esta última época viven del cuento, del invento, del engaño y del error. Ellos viven así, mis amados. Y todavía falta más engaño todavía. Un poderoso engaño que aun si fuera posible, hasta los elegidos fueran arrastrados en ese engaño. ¿Sabían ustedes cuál es ese engaño? Bueno, ese engaño, esta semana, yo siempre estoy estudiando cosas en el internet. Mis buenos amigos me dicen, pastor, no le hagan mucho caso a lo que se encuentra en el internet porque ahí ponen cualquier tontería. No, pero estas son gente de la NASA, you know, the National Aerospace, whatever, Agency. Y ellos están diciendo que para el año 2020 los seres humanos van a tener un encuentro con extraterrestres. ¿Verdad, Emilio? Sí. Todavía no ha aterrizado un platillo volador en el patio de mi casa. Pero ¿sabe qué? Están apareciendo por todas partes del mundo. Todas las naciones del mundo tienen avistamientos de estos aparatos especiales o luces, tú sabes, que dicen que para el año 2020, ¿qué año? 5 años, el mundo va a tener un cambio grande. Porque entonces cuando un aparato de eso espacial descienda a la Tierra, que los gobiernos del mundo que siempre están tratando de tapiñar estas verdades, cuando suceda en una forma que ya los gobiernos no van a poder decir que fue un weather balloon o una cosa del gobierno, no. Entonces dice que toda la humanidad va a tener que cambiar, porque entonces vamos a entender que el hombre fue creado por esos extraterrestres que sembraron aquí los elementos necesarios para crear al hombre. Y dice que eso va a eliminar la religión. La Biblia la vamos a tener que echar en el latón de la basura. No yo. Yo espero que no ustedes tampoco. Porque dice que vamos a tener un cambio. Un encuentro con estos extraterrestres que va a cambiar la humanidad. Y luego viene el engaño también del anticristo, que va a ser
muchas señales y prodigios mentirosos, pero oye, el mundo cristiano está ya listo, preparado para recibir al anticristo. Porque la mayoría de los cristianos han sido enseñados. Tú sabes que la vida cristiana es una vida sobrenatural. Me refiero a que el creyente debe de vivir buscando el próximo milagro que Dios va a hacer en su vida. Milagro y más milagro, y todo es un milagro. Y pobrecitos, no saben vivir la vida cristiana normal, porque no han sido enseñados eso. Bueno, les dije la semana pasada que la advertencia que más veces se repite en la Biblia tiene que ver con los falsos maestros. Qué interesante. Se encuentra a veces mencionada por Cristo en varios del Evangelio. Más de una vez Cristo nos advierte. Todos los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Lucas en el libro de los Hechos, Judas, casi todos los autores del Nuevo Testamento repitieron esta advertencia para que los creyentes estuvieran sobreadvertidos acerca de los falsos maestros, mis amados hermanos. Pero el problema es que los cristianos hoy en día ignoran las escrituras y bueno, se ponen ahí como niños llevados por doquier de todo viento de doctrina, de todo lo que está de moda y de todo lo malo y vergonzoso. Ahora fíjense en este pasaje, Pedro advierte aquí a los cristianos y hay algo muy interesante aquí que yo quiero enfatizar. Fíjate lo que dice Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, Pedro se estaba refiriendo a la época en el antiguo pacto en que la nación de Israel era el pueblo escogido de Dios. Vamos a decir entre comillas, no todos ellos eran verdaderos elegidos de Dios, pero Dios había escogido a Israel nacional como el pueblo suyo. Y bueno, en esa época hubieron falsos profetas entre el pueblo. Lo que está entre esas marcas son míos. Como habrá entre vosotros falsos maestros. No sé si ustedes captan ahí la diferencia. En otros tiempos Dios nos habló por medio de profetas. Pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo. Los profetas en esta época no existen. Existieron en el antiguo pacto, existieron en el comienzo de la iglesia cristiana, cuando los cristianos no tenían la Biblia escrita y Dios todavía estaba hablando a través de profetas a su pueblo, la iglesia. Pero ¿sabe qué? Después que los apóstoles y profetas de esa época pusieron el fundamento doctrinal de la iglesia, los apóstoles y profetas desaparecieron. Y es por eso que Pedro, no podemos evitar darnos cuenta que en otra época hubieron falsos profetas. Pero ahora el problema de nosotros es los falsos maestros, porque ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. Ahora eso nos debe abrir a nosotros los ojos, porque aquí en Miami, que Miami se está convirtiendo en un semillero de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Mis amados hermanos, estamos rodeados de pastores que ahora quieren ser llamados apóstoles y ya no hay apóstoles. Luego hay muchos que se promueven diciendo que ellos son profetas y que hablan por Dios y que tienen una palabra fresca. Me imagino que
cualquier cristiano, ministro, que piensa que la palabra que ellos están inventando de su perversa imaginación es fresca. Me imagino que ellos piensan que la Biblia está podrida ya. Tú sabes, como una fruta de esa que ya está corrompiéndose, que es muy vieja, ya no sirve. Y los cristianos necesitan que los profetas ungidos le den una palabra fresca. Bueno, mis amados hermanos, y muchos son los que siguen esas disoluciones, muchos, que introducirán, mira, falsos maestros en esta época, falsos maestros, no profetas, van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Ves? Exageraciones. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. A mí me parece que Pedro pensaba que entre los falsos maestros hay algunos, por no decir muchos, que no eran creyentes verdaderos. Eran impostores, falsos creyentes. Eran personas que, bueno, más adelante vamos a ver, Judas los describe al pie de la letra. Señores, cualquiera que se deje engañar por un falso apóstol, por un falso profeta, por un falso maestro, en esta época en que tenemos la Biblia en un solo libro en nuestras manos, es debido a que no está estudiando las Escrituras, no ha leído la epístola segunda de Pablo a sus lectores, segunda de Pedro, mejor dicho, no ha leído la epístola de Judas. Oye, yo creo que hay cristianos que ni siquiera, tú sabes, leen la epístola de Judas, porque como es un solo capitulito, ellos piensan que no es importante, no la lean. Pero allí Judas te hace un retrato, ¡pum!, exacto, de lo que es un falso apóstol, un falso profeta, un falso maestro, mis amados hermanos. Ahora, Pablo advirtió a los líderes de Éfeso en su última vez que él pudo visitar allí cerca, estaba en la ciudad de Mileto, pero llamó a los líderes de la iglesia en Éfeso, y Pablo les advirtió: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, dijo Pablo, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ven? Eso es lo que un falso apóstol, profeta o maestro de hoy en día hace. Trata de buscar que gente me sigan a mí. Lo que yo les digo, mis amados. Pablo le escribió a los cristianos en Tesalónica y les dio un buen consejo. Pablo les dijo: examínenlo todo, retengan lo bueno y absteneos de toda especie de mal. En la iglesia en Éfeso, donde Pablo había dejado Timoteo como pastor, parece que ya los lobos rapaces estaban muy activos, engañando y causando serios problemas espirituales y morales dentro de la comunidad cristiana allí en Éfeso. Ellos estaban enseñando lo que no conviene. La falsa doctrina produce mal comportamiento en el cristiano, que lleva más y más a los cristianos a la impiedad. Ahora, Pablo en su primera epístola ya le había escrito a Timoteo diciéndole: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Diferente a la doctrina que Pablo enseñaba.
y que Pablo quería que Timoteo enseñara. Pero ellos estaban inventando cuentos, inventos, engaños y errores. Ni presten atención a las fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. O sea, la edificación del creyente es por la fe, la confianza continua del creyente y su dependencia en Dios y no en los hombres. Así te encargo ahora. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cuando Pablo aquí habla de mantener la fe, se estaba refiriendo al cuerpo de la verdad cristiana, al cuerpo de la teología sana, la doctrina sana del cristianismo. Y Pablo le estaba instruyendo a Timoteo que él mantuviera esa fe. Y ahora en este pasaje Pablo le dice a Timoteo, le dice, mira, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. O sea, cuando Pablo dice aquí, recuérdalos esto. Esto, ¿qué es esto? Esto es una referencia a lo que Pablo acababa de decir en todo el capítulo 2, que hemos estudiado en las últimas 2 semanas. Esto se refería a la necesidad de enseñar a otros para que ellos enseñen lo sano también a otros. Esto significa la necesidad de trabajar en la obra del Señor como un soldado, como un atleta, como un labrador. Esto significa la preeminencia de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos. El poder de la palabra de Dios. Enséñales, recuérdales esto, que la palabra de Dios no está presa. El propósito por el cual luchamos, para que los escogidos que no han sido salvos todavía obtengan la salvación. Recuérdales el himno que cantamos. Si sufrimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos el sufrimiento, también reinaremos con Él. Si lo negáramos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto, dice Pablo. El encargo era de seguir enseñando las sanas enseñanzas del Señor. Pablo le escribió también a Tito, diciéndole, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Recuérdales la sana doctrina, dijo Pablo. Y dijo Pedro también. Fíjate, no había ningún conflicto entre Pablo y Pedro. Pedro escribe, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, Yo creo que el elemento más poderoso en el aprendizaje tiene que ser la repetición. Es por eso que ustedes me oyen. Una vez, hace años atrás, me acusaron de que yo enseñaba lo mismo y lo mismo y lo mismo. El pastor Pereira solo enseña lo mismo y lo mismo y lo mismo. Todos los domingos nos está predicando de una sola epístola y nos está enseñando lo mismo y lo mismo
y lo mismo. Señores, la repetición es lo que el cristiano necesita para recordar las cosas buenas que debemos de creer, mis amados. Así que les espera más de lo mismo. Sí. Ahora fíjate, comenzando ahora en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 14. Pablo manda a Timoteo para que advirtiera acerca del peligro y de las consecuencias de la enseñanza falsa. Recuérdales esto, dice Pablo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mis amados, no tenemos tiempo para detenernos mucho en esta advertencia, en este versículo. Pero permítanme solo darles el grueso del consejo que Pablo le da aquí a Timoteo. Para Pablo, escuchen bien, era mejor aprender y enseñar la verdad que discutir con alguien que se había entregado al error y a lo falso. No discutan, dice Pablo. No se entreguen a las discusiones inútiles y contiendas sobre palabras. El hermano Oscar esta mañana me estaba contando que él tropezó con una hermana, creo que de una iglesia carismática, y el hermano Oscar estaba tratando de preguntarle para sacar de ella una conversación acerca de los profetas y los apóstoles. Ah, sí, yo creo en eso, dice ella. Pero cuando Oscar comenzó a decirle, tú sabes, lo que la Biblia dice, de que no existen hoy en día los apóstoles y profetas, se puso brava la señora y se fue. Bueno, mejor. Porque ¿sabe qué? Muchas veces vamos a tropezar con cristianos que aunque tú le demuestres texto y Biblia, libro y todo ahí en blanco y negro, ellos van a seguir creyendo lo que les da la gana. Ah, pero yo no creo que eso es así. Me han dicho a mí en muchas... Yo no creo que eso sea así. Bueno, sigue creyendo lo que te da la gana, chicos. Y no debemos de gastar tiempo tratando de convencer a una persona obstinada de dura cerviz que no quiere ver el error y el engaño en el cual están. Pero fíjense cómo el consejo de Pablo se aplica a nosotros. Nosotros no debemos gastar mucho tiempo estudiando lo falso. Y muchas veces algunos miembros de esta iglesia me han dicho: pastor, ¿por qué usted no nos enseña a nosotros acerca de las sectas falsas? Para que nosotros podamos aprender lo que ellos enseñan, los errores que ellos enseñan. Bueno, Pablo nos diría en esta mañana que es mejor seguir estudiando la verdad. Y el conocimiento de la verdad nos va a ayudar a ser sensibles para reconocer lo que es falso. Lo verdadero es lo que uno necesita conocer para enseguida tener las antenas ahí bien claras. Y entonces cuando tú oyes algo en la radio, televisión, en enlace, eso te va a atrapar en muchos engaños. Pero el cristiano que conoce bien la verdad, porque la conoce por la gracia de Dios, enseguida va a decir, ¿what? ¿Qué dijo? Eso no está bien. Ahora, yo me acuerdo que hubo un tiempo en mi vida cristiana donde yo pensaba que yo quería estudiar bien acerca de los testigos de Jehová. Quería saber todos los engaños que ellos enseñan, todos los errores doctrinales que ellos tienen, porque eso nos iba a ayudar a convencer a muchos de ellos de sus errores. ¿Sabían ustedes que en 39 años que yo llevo en la vida cristiana, solamente una señora que había estado en una iglesia de los testigos de Jehová, eso no es iglesia, el salón del reino, whatever you want to call it, el salón del reino, una sola persona, y ella vino a nuestra iglesia, ¿sabe por qué? Porque la botaron del salón del reino. Ella estaba viviendo tan mal vida que la excomulgaron del salón del reino.
Y ella vino aquí, por un tiempo estuvo aquí con nosotros y creo que ella encontró la verdad del Evangelio aquí, se convirtió, se bautizó, pero yo creo que ahora ella está buscando en una iglesia carismática y hace años que no oigo de ella. Una sola persona en 39 años. ¿Y qué si yo me hubiera dedicado a estudiar los errores de los testigos de Jehová para ganar a una? Hubiera sido una pérdida de mi tiempo, mis amados hermanos. Ahora, cuando un testigo de Jehová llega a nuestra puerta, lo único que hacemos es compartir con ellos el evangelio de la gracia de Dios, porque ellos están más perdidos y no conocen el evangelio de la gracia de Dios. No confían en Cristo solamente. No confían en la gracia de Dios solamente. No, ellos están tratando de ganarse la entrada al reino de Jehová. Ahora fíjense, otro daño que hace la falsa enseñanza es que destruye a los oyentes. Adviértales delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, porque no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Ahora, es obvio que el primer daño de la falsa doctrina es destruye a los oyentes. Pedro dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, escuchen esto, por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, la perdición no se duerme. Ya habíamos leído este texto, pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? No vamos a estudiar lo falso. No vamos a tener debates en la iglesia con aquellos que enseñan el error o la falsa doctrina. No vaya a ser que algún creyente se confunda y abandone el camino de la verdad para su propia destrucción. Otro daño que hace la falsa enseñanza es que causa vergüenza. Vergüenza a sus maestros. Procura con diligencia, le dice Pablo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Y la forma de prepararse es llegando a poder interpretar rectamente la palabra de verdad. Esta segunda advertencia contra el peligro de la falsa enseñanza, Pablo se la da a Timoteo por medio de un contraste. Si el maestro que se esfuerza al máximo para interpretar rectamente la palabra de Dios, ese maestro no tiene de qué avergonzarse. Ahora, los que tuercen, tergiversan la palabra de Dios, tarde o temprano, sus falsas enseñanzas van a producir muchas cosas que atraen vergüenza. Vergüenza, mis amados hermanos. Juan también escribió, ahora hijitos, permanecer en él para que cuando él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Fíjate de eso. Cristo va a aparecer en las nubes. Y muchos cristianos, desde luego, yo espero que usted sea uno de esos, va a tratar de acercarse corriendo ahí para postrarnos delante de los pies de Cristo en adoración. Pero al mismo tiempo, algunos van a decir, nos equivocamos. Las cosas no eran como nosotros habíamos enseñado todas, y van a alejarse de él avergonzados. Pero ya va a ser demasiado tarde, mis amados hermanos. Esta semana un amigo me envió un material que yo se los voy a copiar a todos los que les interesa. Si no te interesa, avísamelo de antemano y así no saco tantas copias. Pero este hermano, fíjense, oriundo de Puerto Rico, estuvo 20 años en iglesias pentecostales y carismáticos. Él dice que él anduvo entre ellos como miembro de iglesias pentecostales y carismáticas en Puerto Rico.
que yo nunca he ido a Puerto Rico, nunca he tenido la oportunidad de ir a Puerto Rico, pero tengo un amigo, hermano, colega, que él fue el que me dijo a mí, yo no sé si esto es verdad, pero yo le voy a decir a ustedes lo que un puertorriqueño me dijo a mí. Él me dijo que Puerto Rico es un semillero de los falsos apóstoles, profetas y maestros, falsos maestros. Eso es lo que él dice de Puerto Rico. Bueno, este muchacho ya es un hombre casado con 2 hijos y ahora está estudiando. ¿Sabe dónde él está estudiando ahora? Southeastern Baptist Theological Seminary. Southeastern Baptist, Southern Baptist Theological Seminary. ¿Tú sabes quién es el presidente de ese seminario? Albert Mohler. Albert Mohler es un calvinista sin vergüenza, sin ninguna vergüenza, no se avergüenza de ser un calvinista de 5 puntos. Y ahora este muchacho está estudiando a los pies de Albert Mohler y de otros profesores que enseñan allí. Entonces él le escribe una carta abierta. Yo le voy a sacar copias y se las voy a poner allí en la mesa de bienvenida. Tome una si usted quiere para que usted lo lea. Porque mira, la verdad que él escribió una carta. La titula Estimados hermanos pentecostales y carismáticos. Y entonces le señala los 4 errores principales que ellos tienen y que ellos siguen. Pero se lo dice, señores, mira, claro que él es puertorriqueño, ama al pueblo puertorriqueño. Quisiera despertarlos a los errores que ellos tienen. Y les escribe una carta con tanto respeto, con tanto amor. No como yo, tú sabes, que soy bruto. Y le digo a la gente, pan, pan, vino, vino. No, no, él se lo pone suavecito, suavecito. Pero le señala el énfasis desmedido que ellos ponen en las emociones. El énfasis desmedido en las emociones. Les señala que uno de sus grandes problemas es el analfabetismo bíblico. Es como si no conocieran las escrituras. Les señala que ellos tienen en sus rangos un liderazgo abusivo y controlador. Y también les señala, en cuarto lugar, que tienen una predicación desde los púlpitos pentecostales y carismáticos, una predicación antropocéntrica, o sea, una predicación centrada en el hombre, en sus deseos, en sus sueños, en sus metas personales y en su autoestima. Ese es el púlpito pentecostal y carismático. Te van a ayudar a sentirte mejor, te van a ayudar a levantarte a otro nivel, a otra esfera, a otra dimensión, para que tú te sientas mejor. Quiero leerles, si ustedes me permiten, una porción pequeña sobre lo que el autor les escribe acerca de su analfabetismo bíblico. Él les dice: la mentalidad que permea en la mayoría de las iglesias pentecostales y carismáticas es una actitud de rechazo hacia el conocimiento bíblico y a una hermenéutica y exegesis bíblica sana. Existe un espíritu de anti-intelectualismo inmenso dentro de estos círculos. La mayoría de los líderes en estos movimientos prefieren que sus miembros no estudien y que confíen ciegamente en lo que ellos le predican y le enseñan. Ya que para ellos, tú sabes, un pastor ungido que tiene una unción fresca, y la Biblia es un libro anticuado, ya podrido, las páginas se le están pudriendo porque hace tanto tiempo que Dios habló. Ellos creen que la letra mata, según el autor de este artículo. De esta forma, bajo esta actitud, son millones los creyentes que han caído bajo todo tipo de enseñanzas, manipulaciones y prácticas llenas de errores doctrinales, tales como la confesión positiva. Sí, confiésalo. Sé positivo. Y entonces tú vas a conquistar y vas a alcanzar todos tus deseos. Confiésalo.
la confesión positiva, las maldiciones generacionales. O sea, si la vida cristiana tuya no te está yendo bien es porque un degenerado en tus antepasados te echó una maldición generacional. La teología de la prosperidad, el apostolado moderno, siembras y pactos, encuentros y post-encuentros, decretos y declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y es todo eso es posible, engañar al pueblo de Dios por su analfabetismo bíblico. No conocen la verdad. Conocen a Dios, pero no conocen la Biblia. No la estudian ni la lean. El analfabetismo bíblico, dice el autor, es totalmente contrario a lo que encontramos en las Escrituras en relación a la importancia que el creyente debe tener en su estudio profundo, sistemático de las Escrituras. Creo firmemente que el movimiento pentecostal y carismático debe adoptar una actitud como la de los bereanos que encontramos en el libro de los Hechos. Yo voy a dejar que ustedes lean el resto de... Oye, está exquisito. No tiene desperdicio. Y se lo dice con un cariño, no como yo. Se los dice con un cariño. Que vale la pena leer el resto del artículo, mis amados hermanos. Ahora, ¿dónde yo estaba? Yes, ya encontré mi lugar. Pero claro que los falsos maestros, los cuales tienen muchas cosas vergonzosas, ellos son los más desvergonzados a veces, mis amados. O sea, son sinvergüenzas. Es lo que son. Filipenses, Pablo escribió: hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, fíjese, otra advertencia más, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mis amados hermanos, óigame, Judas. Te dije que Judas te pinta un retrato de los falsos maestros. Judas dice: estos son manchas en vuestras reuniones de amor, en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ellos son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Son estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Mis amados hermanos, estrellas errantes. Son estrellas, pero no son regenerados. Tú sabes, yo creo que hay muchos cristianos, tú sabes, que nunca se quedarían en la Iglesia Bautista de North Miami. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? No es por mí. Bueno, quizás la culpa la tengo yo indirectamente. ¿Tú sabes por qué no van a venir aquí? No van a venir aquí. Es que la Iglesia Bautista de North Miami es muy chiquita. Ellos piensan que los grandes son buenos. Y el pastor Pereda, él tiene una iglesia allí con 4 gatos. Porque tú sabes, él no está en nada. Él no está en nada. Entonces ellos buscan la iglesia por el tamaño que la iglesia tiene, mis amados, y caen en todo tipo de errores y destrucción. La falsa enseñanza, mis amados, alejan de la vida piadosa. O sea, en vez de convertirte en un cristiano más espiritual, más exitoso, un cristiano que Dios puede usar como un vaso limpio, la falsa enseñanza te aleja de eso. Mas evita, dice Pablo, profanas y vanas palabrerías, porque producirán más y más a la impiedad. La Nueva Versión Internacional en el mismo versículo dice: evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. ¿Sí? Tú sabes.
te van a alejar de la vida piadosa. Tú sabes, muchos, yo he ido a varias de estas iglesias grandes, tú sabes, ya yo sé lo que hay allí, tú sabes, nunca más voy a regresar porque ya yo sé lo que hay allí. Pero tú sabes que yo he ido a esas iglesias grandes y me he dado cuenta que la gente que se sienta aquí bien al frente, ahora ustedes que se sentaron allá atrás van a estar contentos con lo que yo voy a decir ahora. Porque la gente que se sienta bien al frente en una iglesia de esas que tiene un gran apóstol, me hacen recordar a las jovencitas en los años 60, cuando llegó a los Estados Unidos The Beatles. ¿Te acuerdas de los Beatles? Lloraban y gritaban y lágrimas. Así son las mujercillas allí delante del gran apóstol. Así son, que nada más que están esperando que el hombre abra su boca para ellas decir amén, gloria a Dios, yo estoy enamorada del apóstol, pero no quiero que nadie lo sepa. Te digo, qué tontería, qué niñez, qué falta de entendimiento. Pablo le dio la misma instrucción a Tito, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y son sin provecho. Pablo también ya le había advertido a Timoteo en su primera carta diciendo, desecha las fábulas profanas y ¿qué dice? De viejas. Eso no lo dije yo, hermanas, no me lo tomen en cuenta, fue Pablo quien lo dijo. Profanas y de viejas, cuentos de viejas. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe cristiana. Mis amados, el legado de la falsa doctrina es mala conducta y mala vida. Eso es lo que produce. El error doctrinal no produce una vida piadosa, sino una vida de un cristiano mundano, que busca lo mundanal, la vida cómoda, próspera, aquí en la tierra, mis deseos. Mis amados, ya leímos este pasaje. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Tú tienes que ver cómo ellos viven su vida privada, porque el que es vencido por algunos se ha hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mis amados, hay muchos profetas y profetisas modernos que usan sus supuestas revelaciones para encubrir sus propios pecados. Mis amados, me acuerdo de Catherine Coleman. ¿Se acuerdan ustedes de quién era Catherine Coleman? Yo estoy hablando de los años 60, 50, 60, aquí en los Estados Unidos. Catherine Coleman era una profeta y sanadora de enfermedades físicas. La realidad del caso es que ella murió de cáncer, ¿ok? La sanadora no pudo sanarse a sí mismo, se fregó, se murió. Bueno, ella una vez se enamoró de otro hombre. Se enamora de otro hombre que no era su esposo. Y le llegó una revelación, tú sabes. Y se paró detrás de la cámara de televisión un día para contar: Dios me dijo que yo debía
desechar a este hombre y casarme con este. Oye, me imagino que la palabra de Dios te deja hacer lo que te da en ganas. Lo que te da la gana. Sí, Dios me dijo que me divorciara de mi esposo. ¿Quién ha dicho? Mis amados, el mismo Satanás. Un pastor, escuché esto, allá en Centroamérica, cambió a su nombre una propiedad de una casa que él estaba alquilando. Un pastor. Y le dijo a la dueña, cuando la dueña vino a reclamarle, porque se dio cuenta que él había cambiado la propiedad, y él estaba alquilando la propiedad. ¿Tú sabes lo que le dijo? Dios me dijo que usted me había regalado esta propiedad. Por eso yo falsifiqué documentos para ponerle a nombre mío. Porque Dios me lo dijo. Dios me lo dijo. ¿Qué Dios? Satanás le dijo. Una vez un pastor pentecostal, tú sabes. Yo creo que tú me lo recomendaste, Andino. Pero yo no te culpo a ti. No. Es que este era un degenerado y sinvergüenza. Nos vino a comprar un van. ¿Se acuerdan del van rojo ese que le vendimos a la iglesia que estaba comenzando? Bueno, nosotros queríamos venderle el van por $4,000. Un van de 15 pasajeros. Estaba más o menos en buenas condiciones. Y el individuo me convenció, hermano, de que él no tenía todo el dinero, pero que me iba a dar $2,000 a la iglesia, no a mí. A la iglesia bautista de North Miami me iba a dar $2,000 y luego me iba a pagar los otros $2,000. Yo todavía lo estoy esperando, Andino. Nunca me ha llamado, nunca me ha dicho, ay, pastor, mire que la iglesia está en mala situación económica. No, se robó el van por $2,000. Un pastor. Oiga, por eso yo les digo a ustedes, mis amados hermanos, tengan cuidado, cuídense de los pastores, porque todos son una pila de sinvergüenza. Digan amén. Díganme, yo también. Si todos son una pila de sinvergüenza, no te sientas mal, Andino. Ya yo me olvidé del van y de los $2,000 y ya se lo entregamos al Señor. Ojalá que le haya servido el van ese y que no le haya causado tribulación. La falsa enseñanza se extiende rápidamente y sus enseñanzas se extienden, dice Pablo, como la gran gangrena. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, seguirán sus disoluciones y por causa de ello se difamará el camino de la verdad. La tecnología moderna está siendo usada para propagar el error y la falsa doctrina como un fuego en el bosque. Se extiende así. Es más, ya aquí en Miami hay una mafia, hay un monopolio en cuanto a lo que uno puede decir en la emisora esa de Miami, la más popular, Radio Oscuridad, o ¿cómo se llama? Radio Luz, perdón. Radio Oscuridad. Allí no permiten que nadie hable doctrina. Esta misma semana me volvió a llamar el mismo individuo que me dijo, mire pastor, usted puede predicar doctrina en su iglesia, pero no aquí en la radio. ¿Sabe por qué no? Porque los grandes apóstoles y los que tienen un horario de 7 días a la semana, 3 o 4 programas a la semana, cada día, enseguida que oyen a algo, decir algo que a ellos les causa un poquito de problema, levantan el teléfono y llaman al gerente de Radio Oscuridad y le dicen, oye, ese señor hay que taparle la boca. Entonces ya Miami está, a mi opinión, perdida. Porque ya no permiten que alguien vaya allí y diga algo diferente a lo que está en el ambiente, en la corriente. La tecnología moderna está siendo usada para propagar el error, la falsa doctrina. Mis amados, me acuerdo haber visto en una película acerca del ministro de propaganda que tenía Hitler en la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels, creo que se llamaba. Goebbels. Él era el ministro de propaganda
en the Third Reich, o sea, de los nazis. Él dijo una vez algo así, no, it's not an exact quote, pero él dijo, una mentira que se presenta con convicción y se repite varias veces, la gente la van a aceptar como si fuera la verdad. Y eso es lo que le estaba diciendo al pueblo alemán. No estamos ganando la guerra, vamos a triunfar. Mientras que la realidad era que centenares de ciudades habían sido totalmente destruidas, ya tenían la soga al cuello, pero él les decía, no, vamos a salir adelante, dígame, vamos a conquistar, dígame. Él dice, si tú lo repites y lo repites y lo repites, la gente va a creer que eso es verdad. Ahora yo me acuerdo haber escuchado un sermón de un pastor en Enlace, y esta fue la forma que él comenzó él es un misionero norteamericano en Centroamérica o Suramérica, por allá abajo. Y él comenzó su mensaje diciendo así: Dios quiere que tú seas rico. Dios quiere que tú seas rico. Dios quiere que tú seas rico. Se lo repitió 3 veces. Y le dijo una barrabasada, una barbaridad. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que los pobres son ricos en fe. El Señor Jesucristo dijo, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, sino tesoros en el cielo. Mis amados, y estos farsantes están diciendo a los que Dios quiere que tú seas rico y Dios quiere que tú seas rico. ¿Sabe qué, mis amados? Muchos van a seguir sus disoluciones. No hay cosa más absurda que la repetida varias veces y la gente comienza a creer que es verdad. Es por eso que el mundo cristiano está viviendo del cuento, del invento, del engaño y del error, porque lo han oído tantas veces de tantas diferentes fuentes que ellos piensan que la mentira es la verdad. Amados, no creáis a todo espíritu, probar a los espíritus para ver si son de Dios. Ellos son, noten, ellos son del mundo. O sea, ellos no son contados con los que son de otro mundo. Los cristianos verdaderos. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Por eso se llenan las iglesias grandes. Las que tienen los profetas, los apóstoles y los falsos maestros. Por eso están llenas esas iglesias de gente del mundo. Y pronto se van a vaciar. Bueno, deja ver si puedo. La falsa enseñanza trastorna la fe de algunos. Ay, tengo que mencionar esto. Dice aquí el apóstol Pablo. Nótese de algo importante aquí. Entre ellos están Himeneo y Fileto. Fíjate, ven lo que dice Pablo. Los menciona por sus nombres. Que se han desviado de la verdad, anda diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Noten cómo Pablo expone a estos falsos maestros mencionando sus nombres. Ve, pero nosotros no podemos hacer esto hoy en día. Tú sabes. Y ahora yo tengo que tener más cuidado, tú sabes, porque si yo comienzo a darles a ustedes una lista de todos los que yo conozco que son unos sinvergüenzas, unos charlatanes, unos engañadores, pues no pudiéramos poner ese video en YouTube. I mean, my goodness. Los emails que me van a hacer. Y me van a decir hasta de lo que yo voy a morir. Peste. Tú sabes. Pero tú sabes... yo quisiera poder hacer lo mismo. Tú sabes, porque las ovejitas cristianas a veces son tan dados a recibir cualquier cosa que se les dice. No saben lo que creen, están dispuestos a creer cualquier cosa que se les dice. La falsa enseñanza, mis amados hermanos, para tratar de terminar, caracteriza a aquellos que no le pertenecen al Señor, no son creyentes regenerados. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido, dice Pablo, y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparta
de maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Pablo diría, enséñame a un falso maestro que no quiere abandonar sus errores y que no quiere abandonar su vida pecaminosa, y te enseñaré a un falso creyente. O sea, no es salvo, no es a una persona regenerada. Hace un par de semanas escuché de un pastor muy renombrado americano que se llama Creflo Dollar. Yo estoy seguro que ese no fue el apellido de su padre. Creflo Dollar, un parecido a Cash Luna. Tú sabes que quiere que la gente le llamen Cash porque eso es lo único que a él le interesa. Bueno, a este señor solo le interesan los dólares. Él ya viaja en un avión de 12 millones de dólares que su iglesia le compró y la gente que él manda dinero por sus programas de televisión. Pero ahora él le pidió a sus adeptos que le dieran 65 millones de dólares porque él quiere comprar otro jet, uno más nuevo, top of the line, con todos los hierros, a Grumman G610, un avión que cuesta 65 millones. Y él comenzó a promover, manden dinero, dólares, manden, porque yo quiero comprarme un nuevo jet. Ya tiene uno de 12 millones, pero no está satisfecho con ese. Él quiere otro. Mis amados hermanos, nosotros muchas veces tenemos dificultad sabiendo quién es un verdadero creyente, pero el Señor no tiene ese problema. El Señor conoce a los suyos y conoce también a los que no son suyos. Que se aparte de maldad todo el que invoca el nombre del Señor, y de esa forma dará evidencia que sí le pertenece. ¿Ve? El Señor dijo de los falsos maestros, por sus frutos los conocerán. La falsa enseñanza o doctrina destruye a los que la aceptan. La falsa enseñanza o doctrina trae vergüenza a los que la enseñan. La falsa enseñanza aleja de la vida piadosa, se extiende rápidamente, trastornan la fe de algunos. Y la falsa enseñanza no caracteriza a los que le pertenecen al Señor.